Estimados, estimadas, mi nombre es Salvador Simó, soy el codirector de la Cátedra de Salud Mental de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y tengo el placer de dirigir el grupo de investigación de Salud Mental e Innovación Social. Hoy quería compartir con vosotros una serie de reflexiones y vamos precisamente a empezar reflexionando un poco alrededor del contexto contemporáneo. Porque como muy bien decía Heidegger, el ser humano es un ser en el mundo. No podemos pensar nunca nuestras intervenciones desde el ámbito de la salud social, desde el ámbito laboral, sin tener en cuenta un contexto de gran complejidad. Esto, por ejemplo, nos lo recuerdan autores como Edgar Morin, la gran complejidad del contexto actual y la necesidad de abordarlo desde enfoques igualmente complejos. Pero también autores como Ira Harkabi nos dicen que actualmente la academia padece del etnocentrismo disciplinario, el querer resolver esta complejidad desde los enfoques micros de cada una de las disciplinas. Entonces es muy interesante tener esta imagen global, pero pensar alternativas globales desde saberes interdisciplinares. Uno de los conceptos en los cuales es interesante que nos detengamos, porque es uno de los conceptos que más han caracterizado el momento actual, sin duda, es el concepto de globalización. La globalización, cuando se nos ha vendido desde las estructuras de poder, de comunicación, se nos ha comentado que era como un momento en el que había un intercambio cultural a nivel planetario y donde un poquito había un momento en que unas culturas aprendían de otras, en aprendizajes cooperativos y donde en nuestro día a día al final íbamos encontrando elementos de diversas culturas. Realmente lo que ha ocurrido ha sido más que una globalización, ha sido la exportación del modelo de vida americana, del American Way of Life, a escala planetaria. Entonces no ha sido un mestizaje de culturas, sino la imposición de un modelo de vida muy ligado a un modelo neoliberal económico a escala del planeta. Y lo que es más preocupante es que lo que sí que no ha habido ha sido una globalización de los derechos humanos. Fijaros bien que estamos en un momento en donde se han quitado la mayoría de las trabas de la libertad de movimientos de los capitales y las mercancías. En cambio, no podemos decir lo mismo de la libertad de movimiento de los seres humanos, y la crisis de los refugiados es un ejemplo perfecto, ¿vale? Entonces, fijaos bien cómo autores muy interesantes, como el sociólogo portugués Sousa Santos, cuando intentan calificar esta globalización, utilizan adjetivos de gran calado, no solo la americanización, sino la feudalización, porque esta globalización económica va a venir bien acompañada de una continua supresión de derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, Ulrich Beck, que es un autor muy interesante, dice que lo que está sucediendo en Europa es la brasileñización del mercado laboral europeo. Si tenemos un mercado laboral europeo con mayores garantías laborales y sociales que un mercado en América Latina, se están igualando las condiciones sociales, pero no porque aumenten estas en América Latina, sino porque en Europa están disminuyendo estas condiciones de seguridad social, seguridad laboral, bajo la amenaza continua de las deslocalizaciones de las empresas. Si yo tuviera que elegir un cuadro que reflejara esta época, yo no sé qué cuadro elegiríais vosotros. Para mí, uno de mis autores favoritos es el alemán Jost Gross, que reflexionaba mucho sobre la Alemania del siglo pasado. Y este cuadro de Metrópolis, yo creo que en él podemos leer muchas de las realidades actuales. Por ejemplo, todo el tema de la aceleración de la sociedad actual. Vivimos en una ética que Slokimowski habla de la ética de la máquina, no es una ética humana, es la ética de la máquina aplicada al ser humano que todo el rato está buscando mayor eficiencia con menos recursos, mayor velocidad. Por ejemplo,
Entonces, un poco podemos hablar de las problemáticas de ansiedad, de depresión, problemas de salud mental, problemas de pobreza, problemas de guerras, de refugiados. Yo creo que este cuadro, que es un cuadro muy contundente, el arte de Gros es un arte duro de denuncia, es muy ilustra muy bien nuestra época actual. Fijaos bien, tenemos una época actual que muchos de nosotros somos capaces de decir esto no va bien, el sistema neoliberal actual, este capitalismo, una frase extrema, o algunos autores incluso hablan de la fase senil del capitalismo, no va a ninguna parte, pero desde que cayó el muro de Berlín se proclama, autores como Fukuyama, la teoría del fin de la historia. Esta teoría nos dice algo así como que hubo un combate entre el socialismo y el capitalismo, este combate duró hasta que cayó el muro de Berlín, y una vez cae el muro de Berlín y se desmorona el socialismo, el capitalismo es el vencedor, pero el fin de la historia se remite a que ya no hay posibilidad de otro sistema que sea la alternativa al capitalismo. Esta teoría evidentemente es una teoría que surge de los grupos de poder de la derecha, pero lo más triste es que las socialdemocracias europeas compraron esta teoría. Y uno de los grandes problemas que ha habido es que no ha habido desde las socialdemocracias en Europa una capacidad de pensar alternativas al sistema económico neocapitalista. Toda la revolución conservadora, de neoliberal, cuando, como dice San Pedro, cuando a un concepto le pones neo delante es que es lo de siempre, lo viejo, el poder conservador, asustados un poquito por toda la evolución que había habido desde el mayo del 68 en Francia, son muy conscientes de que tienen que retomar el poder y a partir de autores como Ronald Reagan o como Margaret Thatcher empezaron a instaurar una serie de políticas económicas de una gran dureza. El problema es que desde la izquierda, desde las socialdemocracias, no se supo plantear alternativas reales a este movimiento. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en España hemos visto cómo hemos tenido diversos gobiernos socialistas en el poder que seguían la misma política económica que lo hacían los políticos de derechas. Entonces, aparte de esta crisis de las democracias europeas, vemos en un contexto que vamos a ver cómo el sistema neoliberal, el capitalismo, está influenciando en gran parte la salud y la participación social de las personas. Vivimos en una sociedad en que todo se convierte en una mercancía. Incluso hay autores como José Luis San Pedro que dicen, de la misma forma que Sousa Santos, os acordáis, nos está hablando de feudalización, él nos habla de un nuevo despotismo ilustrado desde estos grupos de poder. Hay autores muy interesantes como el coreano Byung-Chul Han que nos hablan del sujeto de autoexplotación. Ya no es necesario que se explote al sujeto desde el exterior porque el sistema de explotación es tan avanzado, tan perverso, tan inteligente, entre comillas, que somos nosotros mismos los que nos explotamos en el marco de una sociedad de rendimiento donde cada vez tenemos que rendir, que como comenta él muy bien, evidentemente es una sociedad de rendimiento ligada a la sociedad del cansancio. Anteriormente podíamos haber recuperado discusiones como las de Durkheim sobre la anomia social, ¿no? La incapacidad de la sociedad de dar respuesta a los continuos desafíos que van surgiendo continuamente. Entonces, estas discusiones antiguas, como las que ponía sobre la mesa el sociólogo Durkheim, los podemos contrastar con nuevas formas de alienación social. Hay un gran debate contemporáneo sobre el rol de las redes sociales en los procesos de atomismo social, de los que hablaba Bauman. Beck nos habla de individualización. Hay una discusión de cómo por ejemplo, las elecciones americanas han sido manipuladas desde las redes sociales, incluso con injerencia rusa. Ahora ha habido las elecciones de Brasil, la primera vuelta, los grupos de extrema derecha han ganado y precisamente han hecho una campaña muy activa en las redes sociales. Entonces, cuando leíamos libros como el de George Orwell de 1984, de una sociedad con alto control por parte del poder, realmente da miedo pensar cómo poco a poco estas teorías que nos asustaban se están convirtiendo en realidad. Si tenemos que pensar en uno de los sociólogos que mejor ha hecho una radiografía del siglo pasado y del inicio de este siglo en el cual estamos viviendo, sin duda es Simon Bauman,
Por ejemplo, por lo menos a nivel europeo, es uno de los sociólogos de referencia que me gustaría compartir con vosotros. Bauman nos habla de que es una sociedad donde las antiguas fórmulas de inserción social, es decir, si hago esto, voy a la escuela, hago una buena formación universitaria a poder ser, eso me garantiza la inserción al mercado laboral de una forma plácida o una buena formación profesional. Dice, estos itinerarios que antes nos garantizaban la inclusión social son itinerarios que ya no existen porque hemos entrado en una fase líquida, que yo creo que ciertamente se ha quedado corto. Y más que una fase líquida, yo creo que desgraciadamente ya estamos en una fase en estado gaseoso. Todo va cambiando continuamente. Cada vez necesitamos nuevas acreditaciones, nuevas competencias, etcétera, etcétera. Hay una separación entre el poder y la política. Y Manuel Castells, que es un sociólogo español, nos habla de cómo aparece un espacio de flujos, un espacio etéreo, donde es donde realmente se gobierna. Un espacio donde están las grandes transnacionales que toman las decisiones de poder que luego imponen a los estados. Pero ya no son los estados que tienen la potestad de gobernar, sobre todo a nivel económico. Hubo un analista que cuando Lula llegó al gobierno dijo, Lula ha llegado al gobierno, pero Lula no ha llegado al poder, por la gran capacidad que tienen los mercados de influenciar en las políticas económicas de los países. Paulatinamente, los seguros públicos, la seguridad social y todas aquellas instituciones que desde los gobiernos se habían puesto al servicio de los ciudadanos en caso de enfermedad, las pensiones cuando somos mayores, una educación gratuita, todos estos se están quitando desde una revolución conservadora, que como dice San Pedro no tiene nada de nueva, y cada vez estamos dejando más a los individuos más solos ante esta maquinaria social y económica, retroalimentando todo el rato desde este proceso de atomización y de individualización. Y fijaros bien, si bien el contexto macro determina las posibilidades que yo tengo de acceder a una buena educación, a un buen sistema de salud, a un mercado laboral inclusivo, luego se culpabiliza a los ciudadanos de su éxito o fracaso. Se entra en una narrativa de winner, singular, losers, plural, y cada vez la lista losers es más grande por cada uno de los winners. Por ejemplo, reflexionaba Bauman de por qué nos interesan tanto realities como Gran Hermano, y decía que es porque vemos cómo se refleja la realidad contemporánea. Es una competencia dura, no hay amigos reales, hay alianzas, pero que al final se traicionan para ganar el concurso, y hay un solo ganador. No hay cooperación real, sino hay una competencia despiadada para sobrevivir y ganar. Y por eso decía que, como refleja la sociedad actual, es por eso que ha conseguido enganchar a tantas generaciones bueno, iba a decir ciudadanos, no sé si somos ciudadanos ya, pero imaginaos en España, no sé si vamos por la 15ª edición de Gran Hermano, normal, VIP, etcétera, etcétera. Paralelamente, como profesionales del ámbito social y la salud, nos interesan mucho procesos como la psiquiatrización del malestar social. Hemos visto cómo hay una maquinaria económica neoliberal que está afectando directamente a la vida de las personas, en sus condiciones económicas, pero además está afectando a su salud. Pero cuando esta maquinaria genera una serie de consecuencias sociales o de salud en forma de problemas psiquiátricos, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, no se dice esto está originado porque hay una problemática de paro estructural, porque hay una precariedad laboral, porque hay personas que están en condiciones de pobreza debido a los salarios. No, únicamente se etiqueta, se diagnostica a estas personas con etiquetas de salud mental, depresivo, ansioso, paranoico, etc. Y se psiquiatriza un problema que de origen es social. Entonces, fijaos bien, es como el símil muy parecido sería que ahí tenemos una fuga de agua, con lo cual cae la pintura, porque hay una tubería que está perdiendo agua. Evidentemente hay que pintar. Yo no digo que no haya que intervenir desde un punto de vista de la salud mental, pero evidentemente lo que tenemos que hacer primero o paralelamente es solventar los problemas sociales asociados a esta problemática de salud mental. Esto no se hace. Se ignora el motivo social, la causa, se etiqueta a la persona, con lo cual se la acaba culpabilizando porque no es suficientemente bueno. Entonces, fijaos bien, este cuadro es un clásico de Cuermunc. El grito es otro de los cuadros que seguramente, si preguntáramos a muchas personas qué cuadro crees que refleja el estado de bien emocional, el bienestar de la sociedad actual, sería seguramente uno de los cuadros que muchas personas identificarían como
uno que refleja. Hemos visto cómo la salud está afectada, cómo se psiquiatriza y hemos visto cómo esta maquinaria económica, una de las consecuencias que tiene es que un concepto como el desempleo, que etimológicamente, como nos cuenta Bauman, desempleo significaba desempleo, des significaba anomalía, temporalmente yo no estoy empleado, pero se espera que pronto lo esté, es como que me voy al banquillo, estoy al banquillo esperando a que pues haya una baja laboral y entonces yo entro a jugar. Pero fijaos bien, como nos dice Bauman, el concepto de desempleo pasa de temporalidad, este des, a para siempre. Y fijaos bien, hay una sociedad del riesgo en que continuamente podemos caer en el banquillo de los desempleados, pero que no son temporales, que muchos de ellos ya son definitivos, porque cada vez el nivel de acceso a la sociedad a nivel competencial es mayor, 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 y sin hablar todavía de conceptos que nos van a, iba a decir, golpear con una dureza importantísima, como es la cuarta revolución industrial y todos los procesos de robotización. Entonces, Guayasamín, yo creo que si buscáramos un autor en América Latina, el ecuatoriano Guayasamín, yo creo que también nos serviría un poco para reflejar el mundo contemporáneo, con toda su belleza, que no tenemos que olvidar jamás la belleza del mundo, las cosas fantásticas que pasan, pero también tenemos que ver qué cosas están sobre la mesa. Yo únicamente estoy comentando aspectos en relación a la globalización, aspectos de salud, aspectos de trabajo, porque son los que nos vamos a centrar. Podemos hablar de todo el tema de la inequidad, de la crisis ecológica, de la crisis cultural, de la crisis social, etc. A nivel social sí que es importante ver cómo este malestar social, económico, de salud, se está acompañando en paralelo de un malestar social. Y una de las tendencias más preocupantes es que hay una gran crisis de la ciudadanía. Ya hay autores como Cortina que dicen, no, los ciudadanos ya no nos sentimos ciudadanos porque como se nos educa en el hedonismo, que es la búsqueda del placer, y la ciudadana muchas veces implica responsabilidad, el yo activamente participo en la construcción de la polis, acordaos que los griegos creían que era idiota el que no participaba del gobierno de la polis, evidentemente eso me supone un esfuerzo, estar en la plaza pública, debatir, dialogar y trabajar conjuntamente con los ciudadanos por el bien de la polis. Dice, como nos toca en el hedonismo, esto ya no se lleva, pero Bourdieu hace una reflexión, yo creo que va más allí, que dice, muchos ciudadanos ya renuncian a la ciudadanía por desesperación, porque no creen que realmente los políticos y el sistema actual les represente. Pero al mismo tiempo también hay un proceso muy grave que es el de adoctrinamiento, de que desde que somos muy pequeños se nos adoctrina en el culto, por ejemplo, a las marcas. Y desde muy pequeños se está trabajando un proceso que convertimos el homo faber, el homo creativo, en un mero homo animal laborans, y que convertimos el bios políticos, el ser político, en un mero homo consumens. Animal laborans, homo consumes son las dos características que necesita el sistema económico actual para seguir funcionando. Gente que trabaje en condiciones de precariedad, de explotación, de autoexplotación, como os dice Belchaun, todavía más importante, pero que después se dedica a consumir, porque si no el sistema no puede seguir girando. Entonces, a partir de estos elementos que he puesto sobre la mesa, me gustaría que vosotros reflexionarais cómo entendéis vosotros la globalización, qué impacto creéis que tiene en la salud, en el bienestar social de las personas, porque a partir de aquí vamos a ir trabajando sobre cómo podemos intervenir en estos aspectos sociales, ocupacionales, de salud, para mejorar conjuntamente con las comunidades con las que tenemos el privilegio de trabajar el mundo contemporáneo. Muchas gracias.